Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticia con Vladimir Kissinger. Les invito a apoyarnos compartiendo el programa del día de hoy porque hoy tenemos muchísima información para compartir con todos ustedes en nuestra misión número 867. Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Por supuesto, ustedes conocen que hemos venido haciéndole seguimiento a lo que significan estas conversaciones en Barbados, a lo que significa la mediación en Noruega entre el régimen, el Estado criminal, que yo siempre digo que va más allá de Maduro, y la coalición liderada por el presidente Juan Guaidó. Ahora bien, terminando la producción para el programa del día de hoy, una de mis productoras me manda inmediatamente una nota diciéndome: hey, acaban de lanzar un nuevo comunicado, esto apenas hace minutos, en el que Noruega anuncia que las negociaciones en Barbados se mantienen y piden precaución en las declaraciones. Así que me voy a permitir leerles esta nota publicada por el Efecto Cocuyo. La ministra de Asuntos Exteriores del Reino de Noruega, Ine Eriksen Søreide, informó este jueves 18 de julio a través de un comunicado que el chavismo y la oposición se mantendrán en la mesa de negociaciones en Barbados de manera continua. Además, instó a ambas partes a reservar declaraciones al respecto. Informamos que los representantes de los principales actores políticos en Venezuela continúan las negociaciones iniciadas en Oslo, capital de Noruega, en el marco de una mesa que trabaja de manera conjunta y expedita, expresa parte del documento. De hecho, tenemos, aunque esto ocurrió antes, tenemos unas declaraciones de María Corina Machado que seguramente querrán conocer. Noruega, país europeo que sirve como mediador entre la administración de Nicolás Maduro y del presidente Juan Guaidó, con el objetivo de encontrar una salida negociada a la emergencia que atraviesa Venezuela, destacó la importancia de reservar declaraciones sobre las conversaciones y que se respeten los acuerdos en la mesa de diálogo. Ya les invito a, por supuesto, compartir sus opiniones porque la ventaja es que nosotros somos libres y tenemos la oportunidad de opinar. Por ejemplo, fíjense que Luis ya dice: da rabia esos diálogos que no sirven para nada. Alice nos dice: ¿qué pasó? Acabo de entrar. Estamos leyendo un comunicado que acaba de salir al aire, acaba de salir a los medios internacionales, comunicado emitido por el Reino de Noruega. Sigo adelante. Pues el pasado 7 de julio, el también presidente del Parlamento Nacional anunció que una representación de su oficina asistiría a un nuevo ciclo de negociaciones en Barbados con los representantes de Maduro. Desde entonces, no se ha llegado a ningún acuerdo entre las partes. El escrito de la Oficina de Relaciones Exteriores de Noruega también pidió: por el bien de las negociaciones, es importante que se les dé a las partes un espacio necesario para avanzar en un ambiente constructivo y de la confidencialidad del proceso pues que sea respetada por todos. Hasta el momento, lo único que podemos saber es que aparentemente fueron llamados a consulta los representantes del Estado criminal y los representantes de Guaidó, bueno, para llegar a algunos tipos de acuerdos. Insistimos, nosotros no creemos en este tipo de negociación, no creemos en este tipo de diálogo bajo las condiciones que se encuentran actualmente. Sin embargo, vamos a destacar cuáles son las acciones más recientes del Parlamento Europeo, que ayer las decíamos, pero el día de hoy han decidido avanzar de una manera mucho más expedita, justamente para ir en contra del Estado criminal. Bueno, por último, Eriksen Søreide expresó esperanza en las conversaciones que resulten en una solución a la crisis política de Venezuela. Aquí ya veo la primera diferencia, porque en Venezuela no se vive única y exclusivamente una crisis política. La crisis política fue la que hizo que llegáramos hasta donde estamos ahora, pero ahora es una crisis de control de mafias que están dominando el territorio nacional. Pero bueno, lo dice así la representante del Reino de Noruega, habla de una solución a la crisis política en el país. Además, agradeció al gobierno de Barbados por ponerse a disposición para este diálogo. Rodolfo dice: no hay seriedad. Juanín dice: responsabilizar a Guaidó cuando es la comunidad internacional quien está poniendo la pauta, es hipocresía. A ver qué más tenemos por acá, más arriba. Bueno, ya da rabia los diálogos, nos comentan también. Cierra esta nota diciendo lo siguiente. Dice Eriksen Søreide: tengo la esperanza de que las partes progresen en la búsqueda de soluciones sostenibles para todos los venezolanos y las venezolanas. Reitero mi agradecimiento al gobierno de Barbados por su hospitalidad. Esta es una nota que acaba
de salir al aire. Así que les quiero invitar a todos ustedes, sobre todo aquellos que están en Facebook Live, que nos apoyen compartiendo nuestro programa del día de hoy. Es el último de esta semana, así que apóyennos. Van a la parte inferior izquierda, le dan compartir y de esa manera pues podemos seguir creciendo con esta comunidad hispanoamericana. Por ahí Antonio nos dice: no hay audio. Bueno, creo que ya ahora sí les llegó de manera correcta. Dice: ahora sí, les pido disculpas. Sí, tuve problemas al principio, lamentándolo mucho, esas cosas ocurren. Nos saluda Orlando Armas desde México. Marlon Ferrer dice: buenas noches, Vladimir. Comenta el comunicado de Noruega. Bueno, justamente lo que estoy diciendo, donde dice que la mesa sigue, pero el tiempo sigue y nadie en la realidad está viendo resultados. Andrés Martínez Requio también, como siempre, dice: de María Corina Machado, sí, ella habla sin pelos en la lengua. Vamos a hablar de ella. Chichi nos comenta: quiero que el gobierno americano averigüe si los chavistas tienen dinero en Banco Dominicano. Creo que ya lo están haciendo. Marilyn Figueroa dice: hasta ahora no hay resultados positivos. Andrés también nos dice: ¿cuándo van a cambiar a los rectores del Consejo Nacional Electoral? También de Carlos Colmenares dice: con criminales no se hacen negocios. Simón Teixeira también dice: me da la mala espina este diálogo. Creo que el régimen criminal gana más credibilidad. Marlon Ferrer también nos comenta: buenas noches, Vladimir. Comenta, bueno, justamente el comunicado de Noruega que lo acabo de comentar. Fíjense que Rodolfo nos dice: el diálogo oxigena y genera muchísima incertidumbre. No hay un lenguaje claro. Mientras que Joan dice: todos queremos una salida como la de Hussein o Mubarak en el caso de Venezuela, pero es casi imposible. Castro Alaver dice: creo que ese comunicado está dirigido para minimizar la advertencia de la Unión Europea para llegar a un acuerdo. Buen punto, interesante punto que nos presenta Castro Alaver. ¿Por qué? Porque ayer justamente hablamos de este tema. La diferencia, aún siendo yo uno de los que no apoyan el proceso de negociación como se concibe y como se ha llevado adelante, la diferencia con respecto a las emisiones, o a las, mejor dicho, ediciones anteriores de negociaciones, es que básicamente vemos a una Unión Europea, de la cual forma parte Noruega, que está diciendo: si no hay resultado concreto, pues vamos a ir a sanciones selectivas en contra de quienes son los que representan al Estado criminal venezolano. Eso tiene una importancia, digamos, histriónica. ¿Y por qué? Bueno, porque en anteriores oportunidades otros países y otras organizaciones multilaterales han mediado, han intentado, incluyendo al Vaticano, y no han conseguido nada. Simplemente ha sido una burla por parte del régimen del Estado criminal. Ahora, qué importante es entender que haya un ultimátum, que haya, y les pido disculpas, bueno, siempre hay algo por allí en el Instagram, por allí se quedó guindado un minuto, pero les decía que haya uno o varios ultimátum. Por allí ya hay personas que están hablando de nuevo con mucha fuerza del tema militar, de la amenaza creíble, entre otras cosas. Humberto nos dice: saludos desde Portugal. Se debe suspender ese diálogo y comenzar a promover a la ayuda internacional militar humanitaria. Mi querida Nancy dice: en Dominicana hay una parte de los billullos nuestros del dinero para los que no son venezolanos. La Guaira Nativo dice: el gobierno socialista de Noruega no reconoce a guaidosos. Correcto, fariseos e hipócritas. Pérdida de tiempo. Katiuska nos saluda. Alice también nos comenta sobre Dominicana. Dice que es el escondite de todos los chavistas y del dinero. Bueno, vayan y pregunten al Tuerto Andrade, el hijo del Tuerto Andrade, que terminó al ser no admitido en el aeropuerto del Dorado en Bogotá, en Colombia, hace apenas poco menos de 48 horas, pues el hombre se dirigió a Dominicana. Sigo adelante. Bueno, nos dice Argenis, nos dice: ¿hasta cuándo está falsa? Nos saludan también desde Portugal. Por acá en el Instagram, en el Facebook Live, nos dice Azucena: encima de un diálogo inútil, piden que no se informe de lo que se habla. También nos dice Ibrahim: años dialogando y el régimen burlándose del pueblo. Por cierto, gracias, porque estoy viendo cómo nos están apoyando, compartiendo el programa del día de hoy. Los que están entrando por primera vez o que apenas acaban de ingresar en el Facebook Live, en nuestra sala de discusión, pues les invito a apoyarnos compartiendo el programa. Orlando Armas dice: Vladimir, ¿por qué Noruega se ofrece a realizar este diálogo? Bueno, Orlando, porque hay una línea que ha manejado Noruega desde hace ya, que será, mucho más. Noruega siempre ha sido un país que ha procurado mediar. Creo que al menos desde hace 30 años viene mediando, y no solamente de cara a América, de cara también a los conflictos que se encuentran en Europa, en el Medio Oriente, etc. Siempre han procurado la mediación, y la mediación más reciente que tenemos en manos, pues tiene que ver justamente con las negociaciones entre el gobierno de Juan Manuel Santos y el grupo terrorista de la FARC, que terminaron muy mal. Fíjense, a tal punto que Jesús Santrich se encuentra en Venezuela atrincherado
aparentemente en el estado Bolívar. Patricia Rodríguez también con nosotros dice: Noruega no pertenece a la Unión. Bueno, gracias por la corrección, pero es parte de Europa y por supuesto es fundamental entender el juego que se está dando desde Europa, de la Unión Europea. Regina dice: ¿qué te parece el análisis del G24 y de TV Sandra? No lo he visto, tengo que buscarlo a ver qué tal. Andrés dice: Trump. Danesi dice: aunque no estemos de acuerdo con el diálogo, tenemos que entender que a Guaidó lo obligan al igual que al régimen de Maduro. Andrés Martínez Requio dice: bien ocupado Trump con sus dramas, aquí ya no están opinando. Mi queridísima Roy, que nos acompaña como siempre desde Emiratos Árabes Unidos, dice: Noruega creo que no forma parte justamente de lo que estamos hablando en este momento. Corrijo y gracias por la puntualización. Mari dice: mientras ellos están dialogando, la gente muere de hambre. ¿Qué más tenemos que esperar? Y nos dice Humberto: ¿qué opinas del TIAR? Ya vamos a hablar de ese tema. Ahora bien, pues esta declaración del Reino de Noruega, nos vamos a ir a Argentina. Y todo está entrelazado, absolutamente todo. Ya van a ver por qué. Hoy se cumple, y ayer se los decía, voy a acomodar un poco el monitor que tengo por acá. Se cumplen 25 años de uno de los peores ataques terroristas de la historia de nuestro continente. Y no ocurrió en Estados Unidos, no ocurrió en Canadá, ocurrió en Buenos Aires, Argentina. En 1994, la Asociación Mutual Israelí Argentina, o AMIA, como se le conoce, recibió, insisto, un ataque terrorista que le costó la vida a 84 personas y contó con más de 200 heridos. ¿Quién era? Y les pido disculpas de nuevo, sobre todo a los que están en el Instagram, me llegan llamadas por allí también. ¿Quiénes fueron los que cometieron este ataque? ¿Por qué lo cometieron? ¿Y por qué esto tiene importancia para el continente 25 años después? Hoy se conmemora estos 25 años, pero esto no ha quedado atrás. Y no ha quedado atrás porque hay una deuda en Argentina, hay una deuda con la comunidad argentina, pero también la comunidad judía. Pero aparte de todo este tema, entender cuál es la posición de Hezbollah en el continente. ¿Están afuera? Si de hace 25 años están en el continente, sería naif, sería inocente pensar, ridículamente inocente pensar, que no hay presencia de estas células en el continente americano. Fíjense lo siguiente. Bueno, el hecho es que hace 25 años, a las 9:53 de la mañana, explotaron estos artefactos que dieron con la vida, como les digo, 85 personas. Y las investigaciones arrojaron que todo este atentado terrorista, este ataque terrorista, fue auspiciado, fue organizado por nada más y nada menos que la teocracia de Irán. Esa misma que está en guerra no solamente con Israel, sino que también está con los Estados Unidos. ¿Y qué importancia para la teocracia de Irán tener bases de Hezbollah que sean financiadas, que sean auspiciadas, que sean organizadas para que puedan actuar en contra de los intereses de estos países, entre ellos Estados Unidos? El hecho es que fue organizado por Irán, pero fue perpetrado, por el grupo terrorista Hezbollah. Ya ustedes lo conocen. Ese mismo grupo terrorista que gracias a Tarek El Aissami, que es una ficha clave en dos temas en Venezuela, para la mafia, el contrabando y lo que significa la extorsión en términos de, además de la estructura económica que se ha establecido por debajo de la alfombra, y en un segundo lugar por el puente que ha significado tener a Tarek El Aissami entre el Estado criminal y por supuesto el grupo terrorista Hezbollah. Ni siquiera estoy hablando de ELN, de FARC-EP, de las se me va el M19, del este nuevo grupo que hay por allí, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombo-Venezolanas o algo así. El hecho es que el ELN entró a Venezuela. Hay cualquier cantidad de investigaciones
que han demostrado la presencia del ELN y de Hezbollah y la presencia de Hezbollah en distintos estados de Venezuela. No solamente en distintos estados de Venezuela, sino la presencia de Hezbollah en alianza con el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, de origen colombiano, pero que tiene más del 50% de su equipo humano, de los terroristas que están dentro de estas filas, los tienen en Venezuela, y hay un adoctrinamiento y hay un proceso para reclutar a jóvenes venezolanos. Sigo adelante. Bueno, nos dice justamente Luisa, de esos hay bastante en Puerto Ordaz. Juanín dice, muchos culpan a Guaidó, pero yo sé, no se detiene a interpretar las declaraciones de los voceros internacionales. Vamos a hablar de eso en un minuto. Camacho dice, anunciaron 2 semanas más de prórroga en Barbados. Esto es igual a agosto. Pienso que llegamos a enero y Guaidó no va a hacer nada. Nos dice Roy, sí, lo cometió Irán. También nos comenta Roy, el TIAR lo van a aprobar el próximo martes. Me leíste la mente, es parte de lo que tengo pautado para esta segunda parte de esta segunda sección del programa, en sesión popular por la participación del pueblo. Me da esa impresión. Reni Rubena también nos saluda. R. Tavares, Katiuska dice, será el plan, vuelve a casa, será con Maduro. Vengo acá rápidamente al Facebook Live. José Antonio Tona dice, Chirino dice, saludos amigos desde Cabudar, Estado Lara. Muy bueno tu programa, muchísimas gracias a ti, mi querido hermano del alma, Leopoldo Ríos, qué bueno que estás conectado. Andrés Martínez Requio dice, ¿y cuándo vas a comentar lo que está pasando con el sinvergüenza gobernador de Puerto Rico? Parece que no quiere renunciar, pues todo pareciera que no lo va a hacer. El pueblo de Puerto Rico están en la calle tragando gases, muy fuerte lo que se está viviendo hoy día en Puerto Rico. Tenemos que comentarlo, probablemente para el lunes podamos sacar un programa sobre Puerto Rico. Dice Regina, cierto, fue un ataque desmesurado, sangriento. También nos comentan el G2, simplemente el juego de los Castro, el mismo diálogo sin fin, sin resultado, solo para retardar y darle más tiempo al régimen a enfriar las aguas, y luego de psicológico, que ya no hay solución que exista, pues de la salida al narcorrégimen, no el diálogo ni negociaciones, simple juego. Continúo también. Danesi dice, yo sí lo vi, a ver, muy buen análisis, de verdad lo recomiendo para que puedan entender el diálogo. Angélica Fernández dice, el pueblo de Puerto Rico logrará salir del gobernador, ellos no están en dictadura como los venezolanos. Orlando dice, Puerto Rico está en el 80% en contra del gobernador. Bueno, sigo adelante con el tema Venezuela para luego entrar a ese punto. Bueno, Venezuela, y por supuesto hablando de Argentina. Fíjense las ironías de nuestro continente y sobre todo de América Latina. Les pido disculpas a aquellos que están en Facebook Live. Si les está llegando entrecortada la comunicación, porque veo que tengo 62 eventos de corte de transmisión, al menos de los fotogramas que tengo yo acá. Les invito a venirse al Instagram Live. Mi cuenta es @VladimirKislinger, y desde allí estamos en vivo, completamente en vivo, es mucho más estable, digo yo, la comunicación, aunque aquí veo que como que también se nos ha quedado guindado. Pero fíjense las ironías del caso. Lo más irónico es que después de 25 años del atentado, del ataque terrorista, no ha sido arrestado ni uno solo de los autores materiales, ni juzgado ni un solo sospechoso, sino que el único que está preso es el juez que llevó la causa original. No hay una persona que esté pagando sentencia o siquiera que esté siendo juzgado por las 85 muertes y los más de 200 heridos en el atentado de la causa AMIA. Sigo adelante siempre que la tecnología me lo permite. La verdad es que por lo menos estoy viendo que hay muchísimos problemas de comunicación. Déjenme saber si a ustedes sí les está llegando de manera correcta. En mi caso, pareciera que no. Nos dice la Guaira Nativo, nos comenta, a esos grupos terroristas les toca controlar el negocio minero. Margarita Sobran también dice, Humberto Rojo dice, Humberto dice, el 23 de julio Guaidó debe anunciar medidas acordes con la tragedia venezolana. Voy a cerrar acá un momentico, vamos a ver si ahora sí va a llegar de manera correcta. Espero que sea así. Pues no, definitivamente yo no tengo retorno en el caso del Instagram Live. Espero que en el Facebook sí les esté llegando de manera correcta. Déjenme saber si es así, porque si es así entonces tendremos que cortar la transmisión en el Instagram y saltar para el Facebook Live. Sigo adelante mientras decida este equipo a ver si funciona o no. Bueno, de Argentina nos vamos a Venezuela. Y hablamos de las acciones del Parlamento Europeo en torno al drama venezolano. Ustedes recordarán que el día de ayer
retratábamos, destacábamos lo que significaba, pues pareciera que sí les está llegando de manera correcta. A ver qué dice, se me está cortando un poquito también por Instagram. Bueno, yo ni siquiera tengo oportunidad acá con mi monitor, ni siquiera tengo oportunidad de ver sus comentarios, así que les pido disculpas. Ojalá y se acomode, pero bueno, a veces la tecnología falla. Pero bueno, les decía, el Parlamento Europeo el día de ayer había hablado, e incluso 48 horas atrás, Federica Mogherini, representante de la Unión Europea, había dicho sobre las consecuencias que implicaría el no llegar a un acuerdo, este acuerdo auspiciado por el Reino de Noruega. El día de hoy, en concreto, el mismo Parlamento Europeo pidió más sanciones, insisto, en concreto contra el régimen de Nicolás Maduro tras el asesinato dice, se paró el video en el Facebook, el Instagram se ve bien hasta ahora. Bueno, sigo, pero me va a costar un mundo leerles, así que les pido disculpas el día de hoy. Vamos a hacer algo. Mientras vamos al aire voy a reiniciar acá mi iPad a ver si de pronto, es que, bueno, no quiso hacer caso después de tanto trabajo. Pero bueno, lo que les decía, el Parlamento Europeo pidió estas sanciones contra el régimen de Maduro tras el asesinato específicamente del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo. De hecho, esta resolución de la Unión Europea fue aprobada el mismo día de hoy y fue aprobada por 455 votos a favor, 85 votos en contra y 105 abstenciones. Así que es masiva la aprobación por parte del Parlamento Europeo, algo que aplaudimos, algo que agradecemos. Necesitamos que en todas las vías posibles se sancione y se ponga contra las cuerdas al régimen, al Estado criminal venezolano. Sigo adelante. Insisto, les pido disculpas. Acá, imagínense, en el Facebook Live me habla de 110 reportes de eventos, de actividades, de errores en el sistema. Espero que les esté llegando de manera estable. Ok, sigo adelante. El hecho es que reiteran su total apoyo a la Asamblea Nacional, hablan del respaldo de un proceso de diálogo impulsado en Noruega y que debería terminar en unas elecciones libres, transparentes y creíbles. También habla de la restricción, esto sería, la acción inmediata a tomar. Se restringirán los movimientos y se congelarán activos y visados de autoridades venezolanas del régimen de Maduro a partir de estas nuevas sanciones que pues han sido aprobadas, insisto, por 455 votos a favor. No es cualquier cosa de lo que estamos hablando nosotros. También el Parlamento subrayó que además la responsabilidad directa de lo que está ocurriendo en Venezuela, de las violaciones a los derechos humanos principalmente, pues es, como ustedes se lo pueden imaginar, de Maduro, de Nicolás Maduro como jefe del Estado criminal. A ver, estoy procurando, mientras hablo con ustedes, controlo los equipos, estoy tratando de conseguir el monitor para poder leer todos sus comentarios, porque sé que están muy atentos y quieren compartir con nosotros, pero bueno, la tecnología no nos ayudó el día de hoy. Sigo adelante, hablando de denuncia y del drama de los venezolanos, recibimos esta información en la cual el 74% de las visas tramitadas por los venezolanos en Chile han sido rechazadas. El 74% de las visas tramitadas por venezolanos en Chile han sido rechazadas, algo que tiene particular importancia por el drama humano que hay detrás de todo esto. Fíjense que, y esto estamos hablando apenas desde que se inició esta acción, que fue el pasado 22 de junio. Es decir, no tiene mucho tiempo. Bueno, desde el 22 de junio hasta la fecha, el 74% de las visas de venezolanos en Chile han sido rechazadas. Esto ocurrió, pues justamente apenas comenzaron a exigir, a regir los nuevos requisitos para los venezolanos. ¿Qué significa esto? Que de cada 4 venezolanos que llegan a Chile con todo el esfuerzo que eso implica, que no es fácil, sabemos que no es fácil. Cada 4 venezolanos, 3 les es negada la visa para poder ingresar a Chile. Ya se está hablando de algunas medidas que puedan resolver temporalmente esta situación, pero la realidad es que 3 de cada 4 venezolanos no pueden ingresar
a Chile porque sencillamente no se les aprueba la visa. Sigo adelante porque definitivamente hoy no es el día, la tecnología no nos ayudó, 159 errores de transmisión, pero quiero al menos hacer este paneo esperando con el consuelo que a ustedes sí les pueda estar llegando lo que estoy diciendo en este momento. Hablando del drama interno, la diputada Bolivia Suárez, de la Asamblea Nacional, presidenta de la Subcomisión de Educación de la Asamblea Nacional Venezolana, del único poder legislativo legalmente constituido en el país, habla de una emergencia educativa, la más dramática de la historia del país, entre el 2018 y el 2019, donde se marcó un ausentismo del 70% de los estudiantes y de profesores. Habla de renuncia masiva de docentes, habla de pérdidas de clase producto de la crisis de los servicios públicos. Es algo que yo sé que no es nuevo, pero lo importante es que como está siendo retratado pues por autoridades del Parlamento venezolano, pues sin duda alguna consideramos necesario el poder incorporarlas con ustedes, el poder pues mostrarles la realidad de lo que se está viviendo en el caso venezolano. Me dan un segundito por acá, también insisto a ver si logro sacar al aire el programa, pareciera que no. Habla, por ejemplo, de las pérdidas de clase producto de la crisis de los servicios públicos. Dice que 4 de cada 6 profesores en el país abandonan sus puestos de trabajo. Imagínense el drama de lo que significa. Y pues mientras tanto, fuera de foco o una estrategia o una política de Estado del Estado criminal, Maduro da total apoyo no a los profesores, no a los médicos, no a los funcionarios de la salud, sino que da un total apoyo al FAES. ¿Qué es el FAES? Son las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana. No es otra cosa que grupos de choque que se encargan de secuestrar, se encargan de ajusticiar, y esto no lo digo yo, la propia Michelle Bachelet en su informe retrató 6.800 ejecuciones extrajudiciales por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, entre ellos el FAES, e incluso invita a que el régimen de Maduro disuelva a estas organizaciones que es más que generar estabilidad a la población, lo que se encargan es de generar muerte, caos y destrucción. Sigo adelante. Claro, y además esto se suma a los grupos paramilitares, a la Guardia Nacional Bolivariana, a las milicias, a los grupos terroristas, a los colectivos, y pare usted de contar. Ahora, mientras tanto, hablando de más calle, algo que ha chocado porque no a todo el mundo le gusta o le está gustando la orientación que se le está dando a la lucha en Venezuela, el hecho es que el presidente encargado, Juan Guaidó, ha hablado de una gran sesión de calle para el próximo martes, todos a Caracas, dice. Habla de este 23 de julio como un elemento fundamental. Icónico, sí, es icónico. Pudiera significar, así como lo que ocurrió el 23 de febrero, pudiera potencialmente, y es la lectura que también le doy yo, Roy también la comentó. A mí me huele a tiar. Yo creo que el martes que viene, porque dicen que la sesión va a ser en la calle con la gente, todo pareciera indicar que en menos de una semana, estamos ya jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, 4 o 5 días, se va a aprobar en segunda discusión el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, algo que tanto hemos pedido los venezolanos. Mientras tanto, y con esto ya vamos a cerrar porque con problemas de conexión no tengo cómo leerles a ustedes, espero que al menos hayan escuchado el programa de hoy, María Corina Machado rechaza la vía electoral para salir de Maduro, y es que la representante de Vente a Venezuela lanzó una pregunta que quise incorporarla. Quise entregársela, quise compartirla con ustedes porque me parece muy pertinente. Ella dice lo siguiente: ¿creen que es posible que podamos provocar un desalojo de la fuerza de ocupación mientras el régimen permanezca en el poder por la vía electoral o de falsos diálogos? Repito, ¿creen que es posible que podamos provocar un desalojo de estas fuerzas de ocupación mientras el régimen permanezca en el poder por la vía electoral o de los falsos diálogos? Ustedes muy probablemente tengan la respuesta. Insisto, les quiero pedir disculpas por los problemas técnicos.
a veces esas cosas se escapan de nuestra mano. Ustedes saben que en mi caso, aunque tengo 2 productoras, todo lo demás me toca hacerlo a mí. Los controles, el control del sonido, el del video, el de las transiciones, el manejo del guión y también la conversación con todos ustedes como siempre, que con mucho honor y con mucho gusto lo hago. Pero hoy no nos acompañó la tecnología, así que no los pude leer ni siquiera en el Instagram y tampoco en el Facebook Live. Espero que les haya llegado de manera correcta este muy corto programa el día de hoy. Quiero pedirles a aquellos que están en el Facebook que, en el caso de que sí les haya llegado de manera correcta la transmisión, nos apoyen compartiendo el programa del día de hoy, porque hay muchísimas personas, sobre todo en Venezuela, que no tienen acceso a la información, no tienen cómo conocer qué es lo que está ocurriendo, ni siquiera dentro de Venezuela. Así que, como siempre les digo, que Dios me los bendiga, se les quieren, se me cuidan. Me tomo, como siempre, estos 3 días de descanso, viernes, sábado y domingo, y nos conseguimos, Dios mediante, el próximo lunes a las 7 de la noche, acá en América Noticias. Un abrazo para todos.